Buenas jóvenes, el día de hoy vamos a darle continuidad a la segunda etapa del tema de vectores. Esta es la clase de física 1 y hoy corresponde entender un tema que se llama suma y resta de vectores analíticamente y producto de un escalar por un vector analíticamente. En el tema anterior pues vimos en general en qué consisten los vectores y cómo poder desarrollar ejercicios tanto de magnitud como de dirección. Y es importante que lo recuerden cada una de sus fórmulas porque en esta fase es indispensable poder comprender. Entonces, antes de ver cómo se resuelven ejercicios tanto de suma, de resta y de producto, es importante conocer la teoría, puesto que la teoría va de la mano con la práctica. Entonces, seguimos. Suma y resta de vectores analíticamente. Sumar cantidades vectoriales no es lo mismo que sumar cantidades escalares. Las cantidades escalares siguen las reglas comunes de la aritmética. Por ejemplo, si un bote contiene 3 litros de agua y le agregamos 4 litros, quedará un total de 7 litros. ¿Correcto? Porque estamos hablando de una suma. 3 litros más 4 litros, 7 litros. Vean que las unidades se respetan porque estamos hablando de reglas comunes aritméticas. O si una persona tiene un terreno cuya área es de 1000 metros cuadrados y vende una parte de 400 metros cuadrados, le quedará una porción entonces de 600 metros cuadrados. Y aquí estamos hablando de una resta. 1000 metros cuadrados menos 400 metros cuadrados, esto le va a dar a 600 metros cuadrados. Y miren, las unidades se respetan. La operación de suma de dos o más vectores da como resultado otro vector. Para realizar la suma de vectores existen distintos métodos, ya sea de manera algebraica o mediante el uso de geometría analítica. El método algebraico es conocido como método directo, que este método, el algebraico o método directo, es el que nosotros vamos a utilizar para resolver tanto sumas y restas de vectores analíticamente. Los métodos usados en geometría analítica son conocidos como el método del polígono, que este es utilizado para sumar más de dos vectores. El método del triángulo pues es el caso particular del método de polígono cuando únicamente se suman solo dos vectores, y el método del paralelogramo igualmente se usa para hacer la suma de dos vectores. El método algebraico o método directo, que les repito, este es el método que nosotros vamos a utilizar para realizar diferentes ejercicios tanto de sumas como de restas. Para sumar dos o más vectores se usan sus respectivas componentes de cada vector. Y en el caso de dos vectores, la suma se realiza de la siguiente manera. Vean. Tenemos un vector u y tenemos un vector v. Recordando que los vectores se representan con letras mayúsculas en negrita y una flechita en la parte superior. Entonces tenemos el vector u, u1, u2. O podríamos decir ux, uy. ¿Ok? Luego tenemos el vector v, v1, v2. O vx, vy. Si me piden que yo sume tanto el vector u como el vector v, entonces primero vamos a sumar las x y después las y. Es decir, u1 o ux más v1 o vx. Aquí está u1 más v1. Y luego se separa con una coma, puesto que este es el eje x. Ahora sumamos las eje y, que sería u2 y v2. O podría ser uy, vy. En números se puede ver mejor. Veamos, otra vez, el vector u tenemos para x negativo 2 y para y 5. Para v o v tenemos para x 3 y tenemos para y negativo 1. Si hacemos la suma de tanto del vector u como del vector v, quedaría de la siguiente manera. Primero las x, recuerden, tanto del u como del v. Este es x, este es x, este es y y este es y. Entonces sería menos 2 más 3, es decir, ux más vx, menos 2 más 3, coma, lo separo porque ya hice x. Ahora sigo con las y, sería 5 más menos 1. Entonces, si yo resuelvo esto en el caso de menos 2 más 3, eso me saldría a 1. Usted lo puede corroborar en la calculadora. Y luego el vector y sería 5 más menos 1, que esto me da a 4. Entonces esta sería la sumatoria por método directo. Claro que vamos a hacer más ejercicio y ya verá que le va a entender con mejor facilidad.
Veamos este otro método en que consiste. Se llama método con geometría analítica. Este es el método del triángulo. Y esta es la representación gráfica del método de este triángulo. Tenemos aquí el vector U y el vector B. Estos dos rojos son los vectores y esta línea verde pues es la sumatoria tanto del vector U como del vector B. Para sumar dos vectores libres, es decir U y B, se escogen como representantes dos vectores, tanto el U como el B, que en el extremo de uno coincida con el origen del vector. Estamos hablando de la suma total. Ahora, método del paralelogramo. Se toman como representantes dos vectores. Siempre trabajamos con el U y con el B. Lo rojo es el vector. Se trazan rectas paralelas a los vectores, obteniéndose un paralelograma cuyo diagonal coincida con la suma de los vectores. Te va a haber un punto de origen, los dos vectores se van a trazar los diagonales y va a coincidir con las rectas paralelas. Y vamos a ver el último, que se llama método del polígono, que este se utiliza cuando queremos sumar más de dos vectores y consiste en colocar un vector a continuación del otro, es decir, uno tras del otro. Tenemos el vector U, luego sigue el vector B y luego sigue el vector W. Entonces, ¿qué es esta línea verde? Esa línea verde es el que coincide con el origen del otro y así sucesivamente hasta colocar todos los vectores, tanto los tres. Y la resultante, que sería esta verde, será el vector que cierre el polígono. O sea, esto me va a cerrar el polígono. Es decir, es aquel que va desde el inicio, desde aquí, hasta el extremo del vector final. O el último vector. Dado un vector A, vean, A de X, A de Y. Y un vector B, B de X, B de Y. Esto recuerden que puede ser representado con números. Esto solo es ejemplo de en letras. Puede ser 3, 4, 2, 5. La suma está dada por B. Para sumar entonces vectores analíticamente vamos a utilizar esta fórmula. El vector A más el vector B se sumará de la siguiente manera. A de X más B de X. ¿Okay? Es decir, voy a tomar el número que está aquí en X y el número que está aquí. Coma, A de Y, el que está aquí, más B de Y. Entonces siempre se va a seguir un orden. Primero las X y después las Y. Y la resta pues es lo mismo. Lo único que cambia es el signo. Es lo mismo el vector A menos el vector B. Y se hace lo mismo A de X menos B de X, A de Y menos B de Y. Ahora, si lo hacemos ya un problema real, veamos cómo se resuelve. Dado los vectores A, tenemos 5 y 7. 5 es X y 7 es Y. El vector B, 3 y 2. Y el vector C, negativo 2, negativo 4. ¿Qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar dos sumas y vamos a encontrar dos restas. Entonces vamos a hacer una por una. Entonces vamos a hacer, por aquí tengo el ejercicio. La primera, que es el vector A más el vector B. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo primerito que tengo que hacer? Veo, el vector A está representado por el 5 y por el 7. Vector A, 5 y 7. Entonces voy a escribir 5 y 7. Cierro paréntesis. Más el vector B. ¿Quién es el vector B? Es 3 y es 2. Entonces escribo 3 y 2. ¿Ok? Entonces ahora solo me queda sumar. Si ustedes recuerdan la fórmula, la voy a escribir por aquí arribita. Para hacer suma, A más B se hacía de la siguiente manera. A de X más B de X, coma, A de Y más B de Y. Ok, entonces siguiendo esta fórmula, ¿quién es A de X? Es 5, ¿verdad? Porque ya este A es este y este B es este. Entonces A de X es 5. Entonces escribo 5 más B de X. ¿Quién es B? Pues es 3. Escribo 3. Okay, escribo coma, lo separo porque ya hice para eje X. Ahora voy para eje Y. ¿Quién es A de Y? Pues entonces es 7. Más, ¿y quién es B de Y? Es 2. Y ahora me queda una simple operación. 5 más 3, esto es 8. Coma, y 7 más 2, 9. Entonces, esta es la sumatoria de este vector A más B. Y veo que para X me queda 8 y para Y me queda 9. Ejemplo número 2.
es el A, aquí lo tengo, A más C. Y lo mismo, entonces veo quién representa el vector A. El vector A lo representa el 5 y el 7. Entonces escribo 5,7 más, porque este sigue el más, el vector C. ¿Quién es el vector C? Lo representa el negativo 2 y el negativo 4. Negativo 2 y el negativo 4. ¿Okay? Ahora, aquí se vuelve un poco complicado, pero es fácil de resolver. Solo usted tiene que saber en qué consiste la ley de los signos y sabérselos, por supuesto. Entonces, resuelvo. A de X, ¿quién es A de X? Es 5. 5. Más, ¿quién es C de X? Pues es negativo 2. Como está en negativo 2, entonces tengo que abrir un paréntesis, porque está otro signo, y voy a cerrar. Separo porque ya hice X. Ahora sigue A de Y, es 7. Más, sigue C de Y, que es negativo 4. Como está en negativo 4, abro paréntesis. Ahora, para resolver esta operación, necesito deshacerme de estos paréntesis y que me quede solamente un signo. Entonces, copio el 5 y aquí hay una ley de signos. Más por menos es menos. Y el 2 solo lo bajo. Bajo el 7. Y aquí otra ley de signos. Más por menos menos. Y el 4 solo lo bajo. Y ahora sí, me quedan dos operaciones, es decir, dos restas. 5 menos 2, esto es igual a 3. Y 7 menos 4, esto es igual a 3 también. Entonces, la suma de estos vectores, tanto de A como C, me queda 3 y 3. 3 para X, 3 para Y. Ejemplo número 3 es A menos B. Ahora vamos con restas, es lo mismo. Lo único que cambia es el signo. Entonces, A menos B es lo mismo. Veo quién representa A, ya sabemos que es 5 y 7. Entonces, 5,7. Ahora escribo el signo, que ya no es más, es menos. Y veo quién representa el vector B. Es 3 y es 2. 3 y 2. Ahora resuelvo. Siempre siguiendo la misma fórmula, solo que ya con el signo negativo. ¿Quién es A de X? Es 5. ¿Quién es B de X? Es 3. Coma. Ahora voy con A de Y, que es 7. Menos B de Y, que es 2. Ahora resuelvo esta operación sencilla. 5 menos 3 es 2. Y 7 menos 2 pues es 5. Entonces la resta de estos vectores, tanto de A como B, es 2 y 5. 2 para X, 5 para Y. Y hacemos el último ejercicio, número 4, que es este. B menos C. La resta del vector B menos el vector C. Entonces me quedaría así. El vector B ya sabemos que está representado por el 3 y el 2. Entonces escribo 3 y 2 menos el vector C, que está representado por el negativo 2 y el negativo 4. Y el negativo 4. Entonces ahora tengo que resolver muy cuidadosamente porque tengo signos. ¿Ok? Entonces estos signos, si no los sé resolver, voy a tener problemas al momento de poder resolver la operación. Entonces, siguiendo con la misma fórmula, A de X es 3, ¿verdad? 3 menos, porque estamos hablando de una resta, C de X es negativo 2. Entonces esto es negativo 2. Separo porque ya hice X, ahora voy con Y. ¿Quién es B de Y? Es 2. Abro paréntesis, menos C de Y, pues entonces es negativo 4. Y ahora pues necesito deshacerme de estos paréntesis para que me quede una sola operación. Y menos por menos es más. Recuerden, signos iguales se suman y signos diferentes se restan. Y el 2 solo lo bajo. Bajo el 2. Y aquí hay otra ley de signos. Menos por menos es más 4. Y vean que me quedó una suma. 3 más 2, 5. Y 2 más 4, 6. Entonces, esta resta de vectores me queda 5 para X y 6 para Y. Y es así como se pueden resolver tanto sumas como restas de vectores analíticamente. Vean, siguiendo una fórmula, pero realmente que esto es bien mecánico. Espero que hayan entendido esto y vamos con la siguiente parte. Bien, este fue el primer ejemplo que ya les resolví. Ahora vamos con la siguiente parte.
Si los vectores están dados a través de sus magnitudes, ¿recuerdan ustedes cómo se representaba una magnitud? Y sus direcciones, que se representan mediante ángulos, sumarlas o restarlas llevará un poco más de trabajo. Para ello se deben efectuar los siguientes pasos. Número 1, pues va a encontrar las componentes en X y en Y de cada vector, tal cual lo vimos la semana antepasada. Número 2, va a sumar o va a restar los valores de cada uno de sus componentes, tanto en X como en Y, que es justo lo que acabamos de hacer. La número 3, pues va a encontrar la magnitud del vector con la ayuda de las nuevas componentes del resultado de la suma o resta anterior de esta. Y la última, pues va a determinar el ángulo del vector haciendo uso de la tangente inversa, que yo sé que usted ya le entiende. Entonces vamos a hacer un ejemplo número 2. Encuentra la suma del vector A, vean, 50 metros a 40 grados noreste. Estos 50 metros representa entonces la magnitud y estos 40 el sentido. Más el vector B, 75 metros es la magnitud y 55 grados noroeste. Entonces, vamos a resolver este ejemplo número 2. Por aquí le voy a escribir el ejemplo número 2. Ejemplo número 2. Ok, entonces, en primer lugar, yo necesito ver en mi cuadrante dónde va a ir positivos y dónde va a ir negativo. El primero dice que hay una magnitud del vector A de 50 metros con un ángulo de 40 grados y esta se dirige al noreste. Si yo dibujo el cuadrante de este sería nor y este. Entonces aquí no me va a afectar nada al momento de calcular las componentes porque veo que este cuadrante es positivo. Pero si yo calculo tanto el vector B, las componentes, entonces tengo una magnitud de 75 metros y tengo un ángulo de 55 grados que en este caso se dirige al noroeste. Si yo dibujo el cuadrante de noroeste sería así: norte y oeste. Entonces este, recuerden, es el eje X y este es el eje Y. Entonces el oeste es negativo. ¿Y dónde voy a colocar ese negativo? Pues al momento de estar sumando las componentes. Entonces, para resolver este ejercicio es bueno tener, en primer lugar, tener claro esto. Dibujarme en mi mente los cuadrantes, porque esto va a afectar al momento de calcular las componentes tanto en X como en Y. Entonces, para resolver este problema necesito regirme de pasos. Entonces, primer paso. En primer lugar, tiene que encontrar las componentes. Encontrar las componentes de los vectores A y B. Ese es el primer lugar. Calcular las componentes de los vectores A y B. Entonces, si usted recuerda, vamos a calcular un A de X con un A de Y, un B de X con un B de Y, y de esa manera pues nosotros resolvemos o encontramos las componentes de cada uno de los vectores. Entonces, A de X va a ser igual, si usted recuerda, a la magnitud del vector multiplicado, en el caso como es X, va a coseno del ángulo. Luego voy a sustituir datos. En el caso de A de Y, es la magnitud del ángulo. En este caso, como Y ya no es coseno, sino que es seno del ángulo. Y B de X sería entonces lo mismo. La magnitud por el coseno del ángulo. Y el B de Y sería también lo mismo. Lo único que cambia es la regla trigonométrica, que en vez de coseno va seno del ángulo. Ok, entonces, una vez con esto, es momento de investigar dónde van los signos. A de X, A de Y. Recuerden ustedes, A de X teníamos el vector A 50 metros, 40 grados y se dirige al noreste, norte y este. Entonces, tanto A de X como A de Y, los signos se quedan así tal cual como están. Pero en el vector B,
que se dirige a 55 grados noroeste, pues para el norte, que en este caso es el eje Y, sería B de Y, va positivo. Pero el B de X va negativo porque es el oeste. Entonces aquí va negativo. Ahora sustituyo datos. ¿Quién es la magnitud del vector A? Pues es 50 metros. No le voy a escribir unidades hasta el final. Por el coseno del ángulo, que son 40. El otro es lo mismo, 50, solo que cambia seno de 40. La otra, entonces, el vector B es 75, pero ¿cómo va? Negativo, porque estamos hablando del eje X y el eje X es oeste y es negativo. Entonces esto es negativo 75 por el coseno del ángulo, que serían 55. Y la última pues va positivo, 75, y cambio a seno 55. Ahora voy a ingresar estos datos a la calculadora, recordando siempre que su calculadora tiene que estar en grados, si no pues la resetea como yo les enseñé. Entonces digo 50 por el coseno de 40 y esto le da 38.30. Vamos a tomar dos cifras significativas después del punto. Ahora el otro, 50 seno de 40 y esto es igual a 32.14 redondeado. El otro es negativo 75 por el coseno de 55 y esto obviamente le va a dar un número negativo, que es negativo 43.02 redondeado. Y la última, 75 seno de 55, que esto es igual a 61.44 redondeado. Y es así entonces como sacamos el primer paso, que es encontrar las componentes. Sé que lo recuerda porque lo vimos en el tema pasado. Segundo paso. El segundo paso pues es sumar las respectivas componentes, tanto de X como de Y. Si usted recuerda la fórmula, pues A más B era igual a AX más BX, AY más BY. No importa la letra, usted puede poner C, L, cualquier letra. Lo importante es que usted sepa comprender la fórmula. Entonces, AX, voy a hacer la suma. Recordando esto, AX 38.30, BX negativo 43.02. Entonces lo realizamos de la siguiente manera. A de X, si usted recuerda, nos daba a 38.30 más B de X nos daba a negativo 43.02. Como es negativo, entonces voy a abrir paréntesis, que es 43.02. Separo con coma porque ya hice las de X, ahora voy con las de Y. A de Y, entonces nos daba a 32.14 más B de Y me daba 61.44. Entonces ahora resuelvo la operación, pero antes necesito pues deshacerme de este paréntesis y que me quede solamente una operación. Mientras tanto lo demás lo voy copiando. 38.30 más por menos menos. Y lo demás lo copio. 43.02. Pues me va a tocar copiar lo demás. 32.14 más 61.44. Ahora sí, entonces me queda una operación. 38.30 menos 43.02. 38.30 menos 43.02. Y esto me da negativo 4.72. Y la otra sería 32.14 más 61.44. Y me va a dar 93.58. Entonces aquí tengo las componentes. Para X 4.72 y para Y 93.58. Ahora es muy importante aquí, si ustedes recuerdan las reglas anteriores, ¿qué pasaba cuando eje X era negativo?
y cuando eje Y era positivo, o cuando ambos componentes eran negativos, o qué pasaba cuando ambos eran positivos. Entonces retroceda y mire las reglas. ¿Qué pasa cuando el eje X es negativo y el eje Y es positivo? ¿Cuánto le vamos a sumar al ángulo según las reglas? Entonces ahí lo vamos a dejar y vamos a seguir con la siguiente fase, que vamos con el tercer paso. El tercer paso pues se le va a hacer muy fácil, pues es simple y es calcular la magnitud. Y ya pues sabemos cómo calcularla y existe una fórmula para calcular esta magnitud y es la raíz cuadrada de rx al cuadrado más ry al cuadrado. Entonces las letras no importan, ¿verdad? Lo importante es que la fórmula sea igual. Ahora entonces resolvemos para calcular esta magnitud. Rx, ¿quién es Rx al cuadrado? Pues es la suma de R, en este caso X, la raíz de Rx al cuadrado sería negativo 4.72 y todo esto va al cuadrado, más Ry, que es 93.58 y esto va al cuadrado. Veo que tengo un signo negativo que no debe de preocuparme, puesto que cualquier número negativo elevado al cuadrado pues le va a dar un número positivo. Y lo introduzco los datos, negativo 4.72 y esto al cuadrado pues me va a dar a 22.28 redondeado, más 93.58 al cuadrado y le va a dar a 8.757.22 redondeado. Ahora voy a resolver esta suma y por último saco la raíz. 22.28 más 8.757.22 y esto me da 8.779.5 y la raíz de esto pues es 93.69. Entonces esta es la magnitud. Ahora como cuarto paso, también este paso usted ya lo sabe, es calcular el ángulo. Encontrar el ángulo. Entonces usted ya sabe cuál es la fórmula. Para calcular el ángulo es la tangente inversa por R de Y entre R de X. Entonces la tangente inversa de menos 1 lo voy a multiplicar por R de Y entre R de X. R de Y, R de X. R de Y entonces es 93.58 entre R de X es negativo 4.72. Y aquí me queda una división. Resuelvo primero la división. 93.58 entre menos 4.72. Y esto me va a dar un número negativo que es negativo 19.83 redondeado. Ahora sí, meto la tangente inversa, shift tangente, negativo 19.83 y esto me va a dar a negativo 0.87.11. Bien, entonces este es el ángulo que me dio, pero recuerden ustedes que teníamos nuestras componentes en X negativa y en Y la teníamos positiva. Entonces según la regla decía que si el componente en X estaba negativa y en Y estaba positiva, entonces al ángulo había que sumarle 180. Entonces a este resultado le vamos a sumar 180 grados, por supuesto, y es negativo 87.11 más 180 y esto me va a dar 92.89.
Entonces la respuesta, ¿cómo sería? Que la magnitud del ejercicio, ¿cuánto me había dado la magnitud? 93.69. 93.69 metros, porque el problema nos hablaba de metros. Y el ángulo pues nos daba de 92.89 grados. Y esta es la respuesta. Si ustedes ven, aquí encierra todo, la suma, cómo encontrar una magnitud y cómo encontrar el ángulo. Entonces, este fue el ejemplo 2 que acabamos de hacer. Este ejemplo 3 usted lo va a hacer. Es similar al que acabo de hacer. Y este queda como primer asignación. Asignación 1. Un avión viaja a 200 kilómetros al norte y luego 350 kilómetros en una dirección 35 al noreste. Pues se encuentra la magnitud y la dirección del desplazamiento total. Aquí le vamos a poner noroeste. Noroeste. Okay. Noroeste. Escuchen muy bien que creo que aquí hubo un error de dedo. Un avión viaja a 200 kilómetros al noroeste. Okay. Y luego 350 kilómetros en una dirección al noreste. Encuentre su magnitud, la dirección del desplazamiento del avión. Es similar al ejemplo número 2. Ahora, en el caso de que no se especifique el sentido del vector, es decir, si va al norte, si va al sur, al sureste, al suroeste, y solamente se le dé el ángulo, 115, 120, 90, ¿qué forma con respecto al eje X? El resultado de las componentes entonces saldrá de manera directa. O sea que en este caso aquí no nos vamos a preocupar por el signo, porque las componentes el resultado lo va a tirar de manera directa. Pero ¿qué pasa si yo quiero comprobar hacia dónde se dirige? Solo para comprobar. Entonces, dibujo mi plano cartesiano. Solo para comprobar. Y que ustedes miren cómo se puede hacer. Entonces, el primer vector dice que camina de su casa 28 metros a 115 grados. No me dice dónde. Entonces, recordando siempre que cada cuadrante tiene un valor de 90 grados. Entonces, si yo quiero saber dónde está 115, sé que aquí hay 90. Entonces, y aquí hay otros 90, son 180. Entonces, para 115, ¿cuánto necesito? Solo necesito 25. Que si yo lo calculo con un transportador, justo aquí sería 25. Entonces aquí sería un ángulo de 115 grados con una magnitud de 28 metros. Que ya representa el primero. Y luego 36 metros a 240. Entonces, otra vez vuelvo. 90 más 90, 180. Y ocupo 240. Entonces, para 240 necesito 60. Que más o menos por aquí va a estar este vector. Y aquí va a tener 240 grados con una magnitud de 36 metros. Esta es la manera de poder comprobar hacia dónde se dirige el primer vector, es decir, el primer vector que la persona se dirige sería al noroeste y el segundo vector sería al suroeste con una magnitud de 36 metros. Pero como el ejercicio dice que los componentes van a salir de manera directa, entonces aquí no me tengo por qué preocupar. Entonces, vamos a seguir los mismos pasos. Es primero calcular las componentes del vector, luego hacer la sumatoria, luego calcular magnitud y por último calcular el ángulo. Entonces, como primer paso, usted ya sabe, vamos a calcular de los vectores A y B. Calcular estas componentes. Entonces, lo mismo, ¿verdad? A de X, A de Y, B de X, B de Y. Entonces, A de X sería la magnitud del vector por el coseno del ángulo. A de Y sería la magnitud del vector por el seno del ángulo. B de X sería la magnitud del vector
b, por supuesto, por el coseno del ángulo, y la magnitud del vector b por el seno del ángulo. Entonces vean, en x, recordando, se va a trabajar con coseno, y en y pues con seno. Que lo único que cambia en x pues es que va a trabajar con coseno, y en y la regla trigonométrica ya no va a ser coseno sino que seno. Entonces ahora solo sustituyo datos. Entonces, volviendo a mi problema original, camina desde su casa 28 metros. Este es mi vector A, por lo tanto esta sería mi magnitud. Entonces sería, sustituyo, la magnitud es 28 por el coseno, el ángulo es 115, entonces 115 grados. La otra lo mismo, solo que ya no va a ser coseno sino que seno, y esto es 115. Ahora mi vector B, luego, entonces este es el vector B, 36 a 240 grados. Entonces la magnitud sería 36 coseno de 240 grados y 36 seno de 240 grados. Entonces, ¿ven qué pasa aquí? No me necesito preocuparme por los signos, puesto que la teoría dice que los componentes van a salir de manera directa, y vamos a ver si es verdad. Esperamos números negativos, por lo menos en 3 componentes, excepto en A de Y. 28 coseno de 115, y en efecto salió negativo 11.83. La otra es 28 seno de 115, y esperamos un número positivo porque está al norte. 25.38 positivo. 36 coseno de 240, y esto me da negativo 18, que es justo lo que yo esperaba. Y 36 seno de 240. Espero también un número negativo porque este cuadrante es sur-oeste y ambos son negativos, por lo tanto es 31.18 redondeado. Entonces, miren, primer paso. Ahora vamos con el segundo paso, que usted ya sabe que es hacer la sumatoria tanto de x como de y. Entonces, la sumatoria del vector A más el vector B, que esto va a ser igual a A de x más B de x, y A de y más B de y. Miren, sencillo. Entonces ahora prosigo. A de x, ¿quién es? Negativo 11. 11.83. Más, ¿quién es B de x? Pues es este, que es negativo 18, y como está en negativo, entonces abro paréntesis y escribo negativo 18. Separo porque ya hice x, ahora voy con y. A de y entonces es 25.38 más B de y sería este, y como está en negativo abro paréntesis, que es negativo 31.18. Ahora, para resolver esta operación es necesario deshacerme de estos paréntesis para que solo me quede una operación. Entonces, negativo 11.83 más por menos 18. Lo demás lo voy a copiar. 25.38 y más por menos 31.18, y ahora sí me queda una sola operación. Entonces me queda negativo 11.83 menos 18. Negativo 0.1183 menos 18, y me va a quedar negativo 29.83 para x, y 25.38 menos 31.18, pues también me queda un número negativo, que es negativo 0.58. Y aquí termina mi segundo paso. Prosigo a la siguiente fase, que es el tercer paso, pues usted ya lo conoce, que es calcular la magnitud con la fórmula que todos ya conocemos, que es la raíz cuadrada de r de x al cuadrado más r de y al cuadrado. Entonces, solo voy a sustituir los datos porque ya los tengo. R de x al cuadrado, pues recordando siempre que tengo
En ambos componentes tengo negativo. ¿Qué tengo que hacer al momento de calcular el ángulo? ¿Cuánto lo tengo que sumar? Hay que recordar siempre en esta fase, en este segundo paso, es muy importante tener presente eso. Entonces, para eje X tengo negativo 29.83. En paréntesis, negativo 29.83 al cuadrado. Más R de Y al cuadrado, entonces es negativo 5.8 al cuadrado. Negativo 5.8 al cuadrado. Entonces no debo de preocuparme cuando hay signos negativos en los paréntesis, porque ya saben ustedes que cualquier número negativo elevado al cuadrado le va a dar un número positivo. Entonces negativo 29.83 al cuadrado le va a dar un número positivo, que es 889.82. Redondeado podría ser 83. Más, aquí no aplicamos nada de ley de los signos, porque recuerden que estamos elevándolo al cuadrado. Negativo 5.8 al cuadrado. Esto es 33.64. Ahora me queda una suma dentro de una raíz, 889.83 más 36.64. Y esto le da 923.47. Y la raíz cuadrada de esto pues es 30. Una vez que yo saco la raíz, elimino la raíz, ya no hay necesidad de escribirle la raíz. Entonces esto es 30.39 redondeado como magnitud. Y vamos con el último paso, cuarto paso, pues es encontrar el ángulo. Y ya sabemos cómo es el ángulo, la tangente inversa por R de Y entre R de X. Entonces la tangente, ¿quién es R de Y? Pues se acuerdan que era negativo 5.8 entre R de X, que era negativo 29.83. Entonces resolvemos primero esta división, la tangente inversa, y decimos negativo 5.8 entre negativo 29.83, y esto le va a dar un número positivo porque hay dos signos iguales, que es 0.194. Ahora sí, tangente inversa por 0.194, shift tangente 0.194, y esto le va a dar a 10.98 redondeado grados. Ahora entonces, aquí aparentemente terminamos, pero ¿qué pasa? Las dos componentes, tanto en X como en Y, me salen negativas. Entonces la regla decía que cuando ambas componentes eran negativas había que sumarle 180 grados. Entonces 10.98 más 180, esto me va a dar 190.98 grados. Entonces la respuesta sería entonces que la magnitud del vector R me dio a 30.39 y el ángulo 190.98 grados. Y esta es la respuesta. Y ven que cuál es la diferencia del primero del que hicimos antes de este con este, que aquí no hay que preocuparnos con los signos cuando no nos dicen el sentido. Si no nos dicen si va al norte, al sur, al este o al oeste, entonces hágalo de manera directa, porque el resultado se lo va a tirar. Si usted le pone un signo aquí, este le va a salir positivo. Si usted le pone signo aquí, le va a salir positivo. Entonces es importante comprender la teoría. Muy bien, y esta es la asignación número 2. Me va a resolver estos ejercicios. Estos es similar al 4 y a usted le queda la asignación 2. Un barco recorre 150 kilómetros a 45 grados y luego 210 kilómetros a 90 grados. Va a encontrar la magnitud y la dirección del desplazamiento total del barco.
Y ahora vamos con producto de un escalar por un vector analíticamente. Si multiplicamos un escalar, es decir, un número real cualquiera, por un vector dado a través de sus componentes, simplemente se va a multiplicar el escalar por cada una de sus componentes, sea el vector A, X, y sea acá un escalar cualquiera. Entonces sería el escalar por el vector A, sería el escalar por X, el escalar por Y. Ejemplo número 1. En el caso del producto, ya saben ustedes que el producto es una multiplicación y aquí es más sencillo. ¿Que hay reglas? Claro que sí hay reglas, pero es fácil de poder comprender. Entonces vean, dados los vectores A, 2 y 7, vector B, negativo 8, 5 y vector C, 1 y negativo 4. Va a encontrar 2 por el A. Entonces, ejemplo número 1. 2 por el vector A. Entonces es sencillo. 2. ¿Quién es mi vector A? Es 2 y es 7. 2 y 7. Entonces, ¿qué va a pasar? Este escalar va a multiplicar al 2 y va a multiplicar al 7. Miren qué fácil. 2 por 2, 4. Y 2 por 7, 14. Miren, sencillo. 4 para X, 14 para Y. El siguiente es negativo 3 por el vector B. Negativo 3 por el vector B. Entonces, negativo 3 es mi escalar y el vector B está representado por negativo 8 y 5. Y ya sabemos que este escalar va a multiplicar al 8 y va a multiplicar al 5. Negativo 3 por 8 le va a dar positivo 24, puesto que hay dos signos iguales. Coma, y negativo 3 por 15, perdón, negativo 3 por 5 le va a dar 15, pero negativo porque hay signos diferentes. Y el último sería un medio por el vector C. Un medio sería mi escalar y el vector C está representado, vean aquí, 1 por negativo 4. Entonces ya sabemos, este escalar va a multiplicar al 1 y va a multiplicar al negativo 4. Un medio por 1 pues le va a dar un medio. Y un medio por negativo 4 lo vamos a hacer. Un medio por negativo 4 le va a dar a negativo 2. Todo esto en paréntesis y así se resuelve un producto. Entonces, ¿qué pasa con las reglas? ¿Hay reglas en productos? Claro que hay reglas, pero son muy sencillas de comprender. Si multiplicamos un escalar por un vector dado a través de su magnitud y dirección, sucederán dos cosas. Si el vector escalar es positivo, simplemente se multiplica por su magnitud y el ángulo no cambia. Por ejemplo, si yo tengo aquí 4, este sería mi escalar. Y digamos que tengo 45 y tengo 90 grados. Tengo mi magnitud y tengo un ángulo. Este escalar es positivo, entonces solo debo de multiplicarlo por la magnitud y el ángulo solo lo voy a copiar. La siguiente regla dice, y si el escalar es negativo, se multiplica el escalar por su magnitud sin alterar el valor positivo de esta y el ángulo se le suman 180. Es decir, si este escalar fuese negativo, entonces voy a multiplicarlo por 45 y al ángulo le voy a sumar 180. Ojo, si al multiplicar esto, negativo 4 por 45, me da negativo, yo debo de ponerle positivo, porque la teoría me dice que no debo de alterar el valor positivo. Tengo que dejarlo positivo. Sea el vector A, vean, la magnitud del vector y el ángulo solo se copia. Si K es un escalar positivo. Si es positivo, entonces sería el escalar por el vector sería el escalar por la magnitud del vector y el ángulo solo lo vamos a copiar. Y si es negativo, entonces ¿qué va a pasar? Solo voy a multiplicar por la magnitud y al ángulo le voy a sumar 180. Y hacemos un ejercicio. Ejemplo 2. Dados los vectores A, vean, 15 y 45 grados. El vector B 7 y 80 grados. Y el vector C
34 y 150 grados. ¿Qué vamos a encontrar? 4 por A, 5 por B y negativo 1/2 por C. Por aquí lo tengo. Entonces, ejemplo número 2. En cuanto a productos, ¿qué va a pasar? 4 por A. Entonces, el 4 es el escalar y está positivo. Entonces, el vector que representa A es 15 y es 45. Vean que hay una magnitud y hay un ángulo. Entonces, multiplico 4 por 15. Aquí, 4 por 15, esto me va a dar 60. ¿Y qué decía? El ángulo solo lo voy a copiar. Nada de multiplicar, ¿verdad? Así dice la regla. Ahora voy con el segundo ejemplo. Segundo ejemplo, dice negativo 5 por el vector B. En este caso veo que mi escalar es negativo, entonces aquí cumple una regla. Negativo 5, ¿quién representa el vector B? 7 y 80. 7 y 80 grados. Entonces, negativo 5 por 7 me va a dar negativo 35. Pero ¿qué dice la teoría? Que no debo de alterar el signo positivo, por lo tanto lo voy a dejar como positivo, 35. Y a este 80 le voy a sumar 180. Entonces, vuelvo a copiar 35 y 80 más 180. Esto le va a dar 260 grados. ¿Ok? Y el número 3, que es 1/2 por el vector C. Miren, aquí también vemos que el escalar está negativo y cumple la misma regla que el anterior. Y el vector C está representado por 34 y 150. 34 y 150 grados. Entonces, recordando aquí, como es negativo, solo debo de multiplicarlo por la magnitud. De igual forma aquí, solo por la magnitud. Y como está negativo, al ángulo se le suma 180. Si está positivo al escalar, solo se copia el ángulo tal cual. Entonces, negativo 1/2, negativo 1 a B2 por 34. Esto le va a dar un número negativo, pero ya sabemos que lo tenemos que escribir positivo porque no debemos alterar el signo positivo. Entonces es 17 y a 150 le vamos a sumar 180 por regla. Entonces 150 más 180, esto le va a dar a 330. 17 más 330. Entonces vean, estas son las respuestas. Y es muy sencillo cómo calcular producto y es muy importante comprender las reglas. Si vemos que hay ángulos, si no hay ángulos, solamente hay magnitudes, pues entonces se multiplican todos como en este caso, que no había ningún ángulo, entonces el escalar multiplica todo lo que está dentro del paréntesis a menos que haya un ángulo. Esta es la asignación número 3. Me va a realizar este ejercicio similar al que hice anteriormente. Es muy sencillo de hacer. Solo es muy importante recordar las reglas. Ahí están dados los vectores a través de sus componentes A y ahí están cada uno. Va a encontrar a través de su magnitud y dirección. Va a encontrar 4 pequeños ejercicios. Muchas gracias por su atención. Ya sabe, si tiene dudas me puede escribir al privado para poder resolverlo juntos. No salga de su casa, recuérdalo muy bien, siga las medidas de bioseguridad y nos vemos a la próxima.